Noticias de hoy Colombia 24h/vertical. Los cuestionamientos de Vargas Lleras a la ley de financiamiento. Cerrar admiración. El ex vicepresidente calificó el proyecto como inequitativo y facilista, y dijo que uno de sus puntos más malos es la ampliación del IVA a toda la canasta familiar. Una dura arremetida en contra de la ley de financiamiento, radicada la semana pasada en el Congreso de la República por el gobierno del presidente Iván Duque, realizó en su cuenta de Twitter el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Si bien en una columna de opinión en el diario El Tiempo, Vargas Lleras se refirió a lo bueno y lo malo del proyecto, sus trinos estuvieron más centrados en las críticas. Proyecto inequitativo, facilista y que en su afán recaudador impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo, escribió, por ejemplo. Para el ex vicepresidente del segundo gobierno Santos, uno de los puntos negativos de la ley de financiamiento es el de querer gravar con IVA a casi toda la canasta familiar. Cosas muy malas trae la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, como la ampliación del IVA a toda la canasta familiar y su muy difícil devolución a los estratos más pobres, trinó. Para Vargas Lleras, también es una mala propuesta que a las personas naturales se les sigan limitando los beneficios en el impuesto sobre la renta, y más cuando se propone elevar las tarifas de tributación para los profesionales, generando un incremento del impuesto sobre la renta entre el 13 y el 37%. Y agregó: los empleados que soportaron alzas cuantiosísimas en las anteriores reformas tributarias serán una vez más los mayores afectados. Primero, porque es fácil hacerlo, y, segundo, porque parece muy impopular defenderlos. Sus críticas continuaron refiriéndose a algunos de los temas claves del proyecto, que implican, en su concepto, más impuestos. Como si esto fuera poco, en la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque se restablece el muy antitécnico impuesto al patrimonio a las personas naturales para los años 2019 y 2020. Con una tarifa que fluctúa entre el 0,5 y el 1%. El proyecto de financiación del gobierno también fija un gravamen sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros, lo que implica una tasa de tributación al ahorro que supere el 100% del rendimiento real y malo, la eliminación de los beneficios al ahorro voluntario en los fondos de pensiones, que se sustituyen por una deducción general, lo que seguramente tendrá efectos negativos en el mercado de capitales y en la inversión. «Qué mala política esto de castigar el ahorro», escribió también quien es considerado líder natural del partido Cambio Radical. Incluso, Vargas Lleras se fue de frente con el presidente Duque, al señalar en uno de sus trinos: «No recuerdo que el entonces candidato Iván Duque hubiera dicho una sola palabra sobre sus verdaderas intenciones en materia de reforma tributaria». Y cuestionó que la propuesta de ley de financiamiento, para él reforma tributaria, no se fije ningún objetivo o meta en el control de la evasión y el contrabando, que hoy erosiona el fisco en cerca de 80 billones anuales. Frente a la evasión y el contrabando no se requiere la expedición de normas, sino la ejecución de planes concretos a los sectores que se han mantenido al margen de la tributación.
Esta es la hora en que el depósito centralizado de facturas electrónicas no ha sido licitado, lo que impide la utilización de este mecanismo de control masivo e inmediato de los contribuyentes, enfatizó Vargas Lleras. Es claro entonces que cambio radical, que ha acompañado en algunos proyectos al gobierno Duque, esta vez se aparte de algunos de los puntos que trae la ley de financiamiento, aunque seguramente la apoyará en otros. Mañana está provisto el primer debate de la iniciativa en el Congreso y ahí los partidos comenzarán a destapar sus cartas. Germán Vargas Lleras lanza fuertes críticas a la reforma tributaria de Duque. El ex vicepresidente dijo que le sorprende que la reforma tributaria del gobierno no se fije ningún objetivo o meta en el control de la evasión y el contrabando, que hoy erosiona el fisco en cerca de 80 billones de pesos anuales. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras este fin de semana a través de una seguidilla de trinos, criticó fuertemente el proyecto de reforma tributaria que radicó la semana pasada el gobierno nacional, en el que se propone gravar el 80% de la canasta familiar con el impuesto de valor agregado, IVA. El gobierno del presidente de la República, Iván Duque, radicó esta semana la reforma tributaria. Proyecto inequitativo, facilista y que en su afán recaudador impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo, escribió. Vargas añadió que le sorprende que la reforma tributaria del gobierno no se fije ningún objetivo o meta en el control de la evasión y el contrabando, que hoy erosiona el fisco en cerca de 80 billones de pesos anuales. De acuerdo al ex vicepresidente, el proyecto de financiación del gobierno también fija un gravamen sobre el componente inflacionario de los rendimientos financieros, lo que implica una tasa de tributación al ahorro que supere el 100% del rendimiento real. Como si esto fuera poco, en la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque se restablece el muy antitécnico impuesto al patrimonio a las personas naturales para los años 2019 y 2020, con una tarifa que fluctúa entre el 0,5 y el 1%. Cerrar comillas, añadió. Germán Vargas Lleras aseguró que es una mala propuesta que a las personas naturales se les sigan limitando los beneficios en el impuesto sobre la renta, y más cuando se propone elevar las tarifas de tributación para los profesionales. Añade que este hecho genera un incremento del impuesto sobre la renta entre el 13 y el 37%. El ex vicepresidente indicó que frente a la evasión y el contrabando no se requiere la expedición de normas, sino la ejecución de planes concretos a los sectores que se han mantenido al margen de la tributación. Ante estas críticas, el presidente del Senado, Ernesto Macías, defendió el proyecto comparando la propuesta del actual gobierno con la de su antecesor Juan Manuel Santos. Reforma tributaria Santos Vargas Lleras grabó la canasta familiar con IVA del 19%. Proyecto de financiamiento de Iván Duque propone bajar ese IVA al 18% en 2019 y al 17% en 2020, escribió Macías. El presidente del Senado añadió que Duque recibió un país endeudado, con un enorme hueco fiscal, programas sociales desfinanciados y un acuerdo de paz sin presupuesto.
despegará Agenda contra Corrupción. Cerrar interrogación. Es un hecho que gran parte de los proyectos que nacieron de la Mesa Técnica Anticorrupción, y algunos que presentó el gobierno con ese mismo norte, se hundirán o no alcanzarán a surtir trámite, como ocurre con el resto de las agendas en el Congreso. Y lo que ocurra esta semana agitará el debate político, porque desde la Alianza Verde, los promotores de la consulta anticorrupción de agosto pasado, vienen denunciando que hay negligencia y que falta voluntad de parte del gobierno para declarar la urgencia. Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, toda la voluntad política del Ejecutivo está dispuesta, pero tienen que respetar los tiempos del Congreso. El proyecto que busca establecer tope al salario de congresistas ha sido concertado con todos los partidos. Si por la duda de impedimentos no se tramita, lo presentaremos en la próxima legislatura, precisó. ¿Cuáles serán discutidos? Cerrar interrogación. En el Senado de la República será discutido en primer debate el proyecto de acto legislativo a través del cual se pretende establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. En la discusión estará la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, como ponente con el apoyo de la ministra del Interior, como coautora del mismo. También será discutido el proyecto con el que se pretende promover la probidad administrativa, combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fortalecer el Ministerio Público. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del procurador Fernando Carrillo, la ministra Gutiérrez y la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero Restrepo. Al mismo tiempo, en la Cámara de Representantes, será la clave la discusión del proyecto a través del cual se pretende establecer un tope para el salario de los congresistas y servidores públicos del Estado. El proyecto que limitaba a los periodos en corporaciones públicas ya fue hundido y el resto de los proyectos aún no tienen pista de despegue.